Hola, bienvenido a Pixoguías. Soy Rodrigo, médico especialista en medicina de urgencias, y Sofía, abogada ucraniana con especialidad en Derecho Internacional y colaboradora estrella en Pixoguías, y este es un resumen del video Guía Ceneval Egel Plus Derecho, más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos para el área 1, función pública, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el Egel Plus de Derecho. Si deseas revisar el video completo, así como los diferentes tipos de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Asimismo, te dejaremos un video en donde Sofía te da sus mejores consejos para acreditar el Egel Plus de Derecho, y te dejamos el enlace de nuestro primer video Egel Plus de Derecho, realizado en enero de 2022, en donde vemos muy detalladamente cómo es la guía y otros 20 reactivos de ejemplo explicados. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Área 1, función pública, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Hola, te saludamos Rodrigo y Sofía. Vamos a iniciar con los reactivos del área 1, función pública, con formato de cuestionamiento directo. La dinámica es la siguiente: antes del reactivo vamos a analizar e indicar la ley a la que se va a referir ese reactivo, y posteriormente vamos a dar la explicación del mismo. En este caso, el primer reactivo va a hablar de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética del 11 de agosto de 2014. Obviamente estas leyes ya forman parte de la versión actualizada para el temario y bibliografía del nuevo Egel Plus en Derecho. Comenzamos. La Comisión Reguladora de Energía CRE de México, en un esfuerzo por impulsar la transición a energías limpias, ha decidido establecer cuotas de generación de energía renovable para todas las compañías de energía que operan en México. Una de estas compañías protesta, argumentando que la CRE está excediendo sus competencias al imponer dichas cuotas. Según la ley ya indicada, ¿cuál es la situación legal de la acción tomada por la CRE? En el caso de este video, como estamos explicando los reactivos, nos vamos directamente a la respuesta, que es la A, y vamos a ver qué dice. A. La CRE tiene plena autoridad para establecer cuotas de generación en materia renovable, ya que el artículo 22 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética establece que la CRE puede regular y promover el uso de energías limpias. B. La CRE está excediendo sus competencias, ya que la ley indicada no le otorga facultad de imponer cuotas de generación. O C. La CRE puede establecer cuotas de generación de energía renovable, pero solo si se consultó previamente con la Secretaría de Energía, según el artículo 26 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Respuesta correcta A, y la explicación es que según el artículo 22 de esta ley, esta comisión tiene la facultad de regular y promover el uso de energías limpias y eficiencia energética, así como establecer los términos para contratación de energías limpias y cogeneración eficiente. Bien, un reactivo de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 4 de diciembre de 2014 del Diario Oficial de la Federación, 28/4/2022. Dada una escuela privada en México que impone a los estudiantes comprar uniformes costosos de una tienda específica, viola la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 4 de diciembre de 2014. A. La escuela puede imponer cualquier política de uniforme, artículo 44. B. La política de uniformes es ilegal, pues los niños tienen derecho a la igualdad sustantiva, artículo 52. O C. La escuela puede requerir uniformes, pero no puede especificar la tienda, artículo 43. En este caso, la respuesta correcta es la B, y es que según el artículo 52, todos los niños tienen derecho a la igualdad sustantiva, y la política de uniformes puede infringir este derecho si se pone en desventaja a los que no pueden permitirse los uniformes costosos. Un reactivo de la Ley de Impuestos sobre la Renta del 11 de diciembre de 2013, Diario Oficial de la Federación, 12 del 11 de 2021. Una empresa mexicana, compañía XYZ, ha decidido implementar un programa de trabajo desde casa para sus empleados en respuesta a la pandemia de COVID-19. Con esto, la empresa ha proporcionado a cada empleado un paquete de soporte que incluye equipo de oficina y una contribución mensual para cubrir los gastos de internet y electricidad. La compañía XYZ planea deducir estos gastos de su ingreso imponible. De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿cuál es la situación legal de la acción planeada por la compañía XYZ? A. Esta compañía puede deducir completamente los gastos incurridos por el programa de trabajo. B. No puede deducir estos gastos, ya que la Ley del Impuesto sobre la Renta no considera los gastos de trabajo desde casa como deducibles. O C.
La compañía XYZ puede deducir parcialmente esos gastos, pero solo hasta un cierto límite establecido por el artículo 32 de esta ley. La respuesta correcta es la A, que nos dice que puede deducirlo. La explicación es que el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los gastos son deducibles siempre que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Un reactivo de la Ley Federal de Consulta Popular del 14 de marzo de 2014, Diario Oficial de la Federación, 19 del 5 de 2021. Un grupo de ciudadanos mexicanos ha iniciado una petición para realizar una consulta popular sobre la implementación de un nuevo programa de educación en todo el país. Sin embargo, el gobierno argumenta que este tema no es apto para una consulta popular. De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular del 14 de marzo de 2014, ¿cuál es la situación legal de la consulta popular propuesta por los ciudadanos? A. Los ciudadanos tienen pleno derecho a solicitar una consulta popular sobre cualquier asunto de relevancia nacional. B. La consulta popular propuesta por los ciudadanos es inválida, ya que el artículo 35 de la Constitución y el 5º de la Ley Federal de esta ley estipulan que las consultas populares no pueden ser sobre educación. Y C. Los ciudadanos pueden solicitar una consulta popular, pero el Congreso tiene la facultad de rechazarla si considera que el tema no es de relevancia nacional, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular. Respuesta A. Según el artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia ley, a participar en la toma de decisiones sobre asuntos de trascendencia nacional. Un reactivo de Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, 23 de junio de 2005. Una empresa mexicana, compañía ABC, ha sido sujeta a una auditoría fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria SAT, así que durante la auditoría la compañía ha proporcionado todos los documentos requeridos, pero el SAT ha decidido extender la auditoría por 6 meses más debido a la complejidad del caso. La compañía argumenta que esta extensión es injusta y viola sus derechos. De acuerdo con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente del 23 de junio de 2005, ¿cuál es la situación legal de la acción tomada por el SAT? A. El SAT tiene plena autoridad para extender la auditoría por el tiempo que considere necesario, ya que esta ley no establece un límite de tiempo. B. La acción del SAT viola los derechos de la compañía ABC, ya que el artículo 13 de esta ley establece que el SAT puede realizar sus auditorías en un plazo razonable, que puede exceder de 12 meses. Y C. El SAT puede extender la auditoría, pero debe proporcionar una justificación detallada y evidencia, de acuerdo con la ley ya indicada en su artículo 14. Respuesta B. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el SAT está obligado a llevar a cabo sus auditorías en un plazo razonable, el cual, salvo casos excepcionales, no debe exceder de 12 meses, contados a partir de la fecha en que inicie el ejercicio de las facultades de comprobación. Un reactivo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares del 5 de julio de 2010. Un minorista en línea con sede en México, Tienda 123, ha estado recopilando datos de los clientes, incluyendo nombres, direcciones, números de teléfono y detalles de tarjetas de crédito para facilitar las transacciones y mejorar su servicio de atención al cliente. Sin embargo, recientemente algunos clientes han presentado quejas alegando que no fueron informados sobre la recopilación de sus datos. De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares del 5 de julio de 2010, ¿cuál es la situación legal de las acciones de Tienda 123? A. Tienda 123 tiene el derecho de recopilar los datos de los clientes sin su consentimiento explícito. B. Tienda 123 está violando la ley, ya que el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares estipula que los titulares de los datos deben ser informados sobre la recopilación de sus datos personales y el propósito de dicha recopilación. O C. Tienda 123 puede recopilar los datos de los clientes, pero debe asegurarse de que estos datos no sean compartidos con terceros, de acuerdo con el artículo 36 de dicha ley. Respuesta B. La explicación es que, de acuerdo con el artículo 16 de esta ley, los titulares de los datos tienen derecho a ser informados sobre la recopilación de sus datos personales, el propósito, identidad, dirección del responsable de la recopilación, etc. Un reactivo sobre Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 14 de junio de 2014. Un proveedor de servicios de Internet en México, Internet Co., ha comenzado a bloquear el acceso a ciertos sitios web a usuarios, alegando que estos sitios web violan sus políticas internas. Un grupo de usuarios ha presentado una queja, argumentando que Internet Co. está violando sus derechos a la libertad de información y expresión. De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 14 de junio de 2014, ¿cuál es la situación legal de las acciones de Internet Co?
A. Internet Co. tiene pleno derecho a establecer y hacer cumplir sus propias políticas internas, incluyendo el bloqueo de ciertos sitios web, de acuerdo con el artículo 145 de esta ley. B. Internet Co. está violando la ley, ya que el artículo 145 de esta ley prohíbe a los proveedores de servicios de Internet interferir, censurar, intervenir, influir o discriminar contenidos, aplicaciones o servicios. O C. Internet Co. puede bloquear el acceso a ciertos sitios web, pero solo si se ha obtenido previamente permiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de acuerdo al artículo 146 de esta ley. Respuesta B. Y es que según el artículo 145 de esta ley, los concesionarios y los autorizados que presenten o que presten este servicio de Internet no pueden realizar acciones que impliquen bloqueo, interferencia, discriminación, obstaculización o restricción al derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio a través de Internet a cualquier actividad o uso realizado a través de Internet. Un reactivo de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En un estado mexicano, el gobernador en funciones decide que quiere buscar la reelección para un segundo mandato. Aunque es muy popular, varios ciudadanos cuestionan si es legal que busque la reelección. Según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPE, ¿cuál es la situación legal de la aspiración del gobernador? A. El gobernador puede buscar la reelección sin restricciones, ya que el COFIPE no establece límites de reelección a los gobernadores. B. El gobernador no puede buscar la reelección, ya que el COFIPE prohíbe la reelección de los gobernadores. O C. El gobernador puede buscar la reelección, pero solo si ha transcurrido un periodo completo entre su mandato actual y el próximo. Respuesta B. Aunque el COFIPE fue derogado en 2014 y reemplazado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, en ambos marcos legales se establece que la reelección de gobernadores está prohibida en México. En este sentido, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establece que los gobernadores no pueden ser reelectos para el periodo inmediato. Por lo tanto, la aspiración del gobernador a un segundo mandato no sería legal. En el estado mexicano de Sonora, el gobernador en funciones ha expresado su deseo de buscar la reelección para un segundo mandato. A pesar de su popularidad, varios ciudadanos cuestionan si es legal que busque la reelección. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿cuál es la situación legal de este gobernador? A. El gobernador puede buscar la reelección sin restricciones. B. No puede buscar la reelección. O C. Puede buscar la reelección, pero se ha transcurrido un periodo completo entre el mandato actual y el próximo. Este es un reactivo muy similar al anterior, entonces la respuesta desde luego pues es muy parecida, en este caso es la B, y nos indica la explicación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116, fracción 2, párrafo segundo, indica que los gobernadores de los estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de LEGIPE, que sustituyó al COFIPE en 2014, refrenda en su artículo 102 esta prohibición. Por lo tanto, el deseo del gobernador de Sonora, pues, no es legal. Un reactivo sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969. Antes de continuar, te debo comentar que obviamente estamos primero tomando las leyes para que veas cómo te pueden venir los casos de acuerdo a las leyes que vas a estudiar. Te pueden preguntar artículos, te pueden preguntar contenido y obviamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los diferentes estatutos que vamos a ver adelante forman parte de las referencias bibliográficas oficiales para que lo puedas revisar en tu guía gratuita descargable de Ceneval desde su portal y puedas irte a la parte de referencias bibliográficas que estos artículos y estos documentos te los van a preguntar, por eso es que estamos mencionándolos. Bien, en un país miembro de la Organización de Estados Americanos, OEA, el gobierno ha decidido limitar el acceso a ciertos sitios de Internet como medida de seguridad nacional. Un grupo de ciudadanos ha protestado argumentando que esta medida viola sus derechos humanos. De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, ¿cuál es la situación legal medida tomada por el gobierno? A. El gobierno tiene plena autoridad para limitar el acceso a Internet en nombre de la seguridad nacional. B. El gobierno está violando los derechos humanos de los ciudadanos. O C. La medida tomada por el gobierno es legal. En este caso, la respuesta correcta es la B, que dice que el gobierno está violando los derechos humanos de los ciudadanos. Y es que la explicación nos dice que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 13, establece el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística. Un reactivo sobre la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969. Un país miembro de las Naciones Unidas, país A, ha firmado un tratado con otro país, país B, comprometiéndose a limitar la emisión de gases de efecto invernadero,
Sin embargo, tras un cambio de gobierno, el país A decide retirarse del tratado, argumentando que las medidas son demasiado costosas. El país B protesta argumentando que el retiro viola el derecho internacional. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, ¿cuál es la situación legal de la acción tomada por el país A, es decir, el país miembro de las Naciones Unidas? A. El país A tiene plena autoridad para retirarse del tratado, ya que la Convención de Viena no establece ninguna limitación al retiro de los tratados. B. El país A no puede retirarse del tratado sin el consentimiento del país B, ya que el artículo 46 de la Convención de Viena establece que un país no puede retirarse de un tratado a menos que el tratado en sí lo permita o que los demás estados partes lo consientan. O C. El país A puede retirarse del tratado, pero debe hacerlo de buena fe y cumplir con sus obligaciones bajo el tratado hasta el momento de la retirada, de acuerdo con los artículos 26 y 70 de la Convención de Viena. Respuesta C. Justamente la explicación pues es que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, un país tiene derecho a retirarse de un tratado, pero no debe hacerlo, o más bien debe hacerlo de buena fe, pacta sunt servanda, artículo 26. Además, la retirada no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones bajo el tratado hasta el momento de la retirada, en su artículo 70. Si bien el retiro podría estar sujeto a condiciones adicionales establecidas en el tratado en cuestión, en general, un país tiene el derecho de retirarse de un tratado de acuerdo a la Convención de Viena. Ahora un reactivo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1988. Un país miembro de la Corte Penal Internacional CPI, país X, ha sido acusado de crímenes de guerra por sus acciones durante un conflicto armado interno. Sin embargo, el país X argumenta que sus acciones estaban justificadas como una medida de defensa propia y por lo tanto no deberían ser consideradas como crímenes de guerra. De acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, ¿cuál es la situación legal de las acciones del país X? A. El país X tiene plena autoridad para determinar si sus acciones constituyen crímenes de guerra, ya que el Estatuto de Roma no define explícitamente qué constituye un crimen de guerra. B. El país X está potencialmente en violación del derecho internacional, ya que el Estatuto de Roma en su artículo 8 define los crímenes de guerra, incluyendo acciones tales como el ataque intencional a civiles o la tortura, independientemente de si se realizan en defensa propia o no. Y C. El país X no puede ser considerado culpable de crímenes de guerra, ya que las acciones tomadas en defensa propia están excluidas de la definición según el artículo 31. Respuesta B. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Ahora un reactivo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del 18 de julio de 2016, Diario Oficial de la Federación, 22/11/2021. Un funcionario público mexicano, el señor Pérez, ha sido acusado de aceptar regalos de una empresa privada a cambio de favores políticos. El señor Pérez argumenta que estos regalos fueron simplemente gestos de buena voluntad y no influyeron en sus decisiones políticas. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas del 18 de julio de 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿cuál es la situación legal del señor Pérez? A. El señor Pérez no ha cometido ninguna infracción, ya que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no prohíbe a los funcionarios públicos aceptar regalos de buena voluntad. B. El señor Pérez ha violado la ley, ya que el artículo 52 de esta ley prohíbe a los servidores públicos aceptar regalos, favores, beneficios o promesas que pueden influir en el desempeño de sus funciones. O C. El señor Pérez puede aceptar regalos, pero solo si estos no exceden un cierto valor monetario, de acuerdo con el artículo 51. Respuesta B. Es decir, el señor Pérez está violando la ley, ya que el artículo 52 prohíbe justamente que acepten regalos a cambio de algún beneficio. Un reactivo de la Ley General de Salud del 7 de febrero de 1984, Diario Oficial de la Federación, 16/5/2022. En un hospital público en México, el Hospital General, se ha implementado una política que prioriza a los pacientes en función de su edad, en lugar de la gravedad de su condición. Un grupo de pacientes ha presentado una queja, argumentando que esta política es injusta y viola sus derechos. Según la Ley General de Salud del 7 de febrero, ¿cuál es la situación legal de la política de priorización del Hospital General? A. El Hospital General tiene el derecho de implementar cualquier política de priorización que considere necesaria, según el artículo 61 de esta ley. B. La política de priorizar del Hospital General es ilegal, ya que el artículo 61 de esta ley estipula que la atención médica debe ser proporcionada de acuerdo con las necesidades de salud del individuo, sin tener en cuenta factores como la edad. O C. El Hospital General puede implementar una política de priorización basada en la edad, pero solo si se obtiene aprobación previa de la Secretaría de Salud, de acuerdo al artículo 62 de esta ley. Respuesta B. Según el artículo 61, la atención médica debe ser proporcionada en función de las necesidades de salud del individuo. Un reactivo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 de mayo de 2015,
Diario Oficial de la Federación, 20-5-2021. Un ciudadano, el señor López, ha solicitado información específica a una entidad gubernamental, la agencia XYZ, sobre cómo se han utilizado ciertos fondos públicos. La agencia XYZ se ha negado a proporcionar esta información, argumentando que está protegida por razones de seguridad nacional. El señor López ha presentado una queja argumentando que tiene derecho a acceder a esta información. Según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 4 de mayo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿cuál es la situación legal de la agencia XYZ? A. La agencia XYZ tiene el derecho de negar el acceso a la información si considera que la seguridad nacional podría verse comprometida, según el artículo 113. B. La agencia XYZ está violando la ley, ya que el artículo 105 de esta ley pues estipula que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la información en posesión de cualquier entidad gubernamental. Justamente esta es la respuesta correcta, la B, y pues ya como se comentó, el artículo 105 garantiza a todo ciudadano el derecho al acceso a la información. Sin embargo, existen excepciones en la misma ley, artículos 103 y 116, donde cierta información puede ser reservada si su divulgación puede comprometer la seguridad nacional u otros intereses públicos vitales. Pero la decisión de clasificar la información como reservada requiere un proceso y justificación, no puede ser una decisión unilateral de la entidad. Por lo tanto, si la agencia XYZ se negó a proporcionar la información sin ser o seguir el proceso debido, pues está violando la ley. Un reactivo sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 4 de mayo de 2015, Diario Oficial de la Federación, 20-5 de 2021. La Municipalidad de Ciudad Bella ha estado realizando reuniones de cabildo en privado, argumentando que las discusiones se refieren a asuntos sensibles. Un grupo de ciudadanos locales ha presentado una queja alegando que esto viola su derecho a la información. Esta Ciudad Bella, obviamente es una ciudad teórica para el caso, y nos preguntan, según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, ¿cuál es la situación legal de la Municipalidad de Ciudad Bella? A. La municipalidad tiene derecho de realizar reuniones de cabildo en privado si se están discutiendo asuntos sensibles, de acuerdo al artículo 113 de esta ley. B. La municipalidad de Ciudad Bella está violando la ley, ya que el artículo 70 de esta ley estipula que todas las sesiones de los cabildos deben ser abiertas al público. O C. La municipalidad de Ciudad Bella puede realizar reuniones de cabildo en privado, pero solo si se ha obtenido la aprobación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Respuesta B. Según el artículo 70 de esta ley, las sesiones de los cabildos deben ser abiertas al público, a menos que existan motivos justificados para considerarlas reservadas conforme a la misma ley. Un reactivo sobre la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del 8 de octubre de 2003, Diario Oficial de la Federación, 18-1-2021. La compañía de fabricación Productos Verdes ha estado descargando sus residuos industriales en un lago local. Los residentes locales han presentado una queja alegando que esto está dañando al medio ambiente y violando sus derechos. Según esta ley, ¿cuál es la situación legal de la compañía de fabricación Productos Verdes? A. Productos Verdes tiene derecho a descargar sus residuos industriales en cualquier lugar que considere apropiado de acuerdo al artículo 15 de esta ley. B. Productos Verdes está violando la ley, ya que el artículo 17 de esta ley pues estipula que todas las empresas son responsables de la correcta gestión y eliminación de sus residuos. Y C. Productos Verdes puede descargar sus residuos industriales en el lago, pero solo si se ha obtenido una aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Respuesta B. De acuerdo con el artículo 17 de esta ley, todas las empresas son responsables de la correcta gestión de sus residuos, y esto implica que deben de garantizar que sus residuos no dañen al medio ambiente y que se deshagan de ellos de una manera segura y responsable. Un reactivo sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 29 de diciembre de 1976, Diario Oficial de la Federación, 5-4-2022. En una agencia federal, el departamento XYZ, el director ha estado asumiendo roles y responsabilidades que normalmente corresponderían a los subdirectores. Los subdirectores han presentado una queja argumentando que esto está violando la estructura y división de roles establecida en su agencia. Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 29 de diciembre de 1976, ¿cuál es la situación legal del director del departamento XYZ? A. El director del departamento tiene derecho a asumir cualquier rol o responsabilidad que considere necesario para el funcionamiento eficiente de la agencia. B. El director está violando la ley, ya que el artículo 37 de esta ley estipula que las funciones de los subdirectores no pueden ser asumidas por el director. O C. El director puede asumir roles y responsabilidades de los subdirectores si se obtiene aprobación de
del secretario de la Función Pública, de acuerdo al artículo 38. Respuesta B. De acuerdo al artículo 37 de esta ley, pues cada posición dentro de la administración pública tiene funciones y responsabilidades definidas. El director no puede asumir unilateralmente las responsabilidades de los subdirectores sin violar la estructura organizativa establecida. Por lo tanto, si el director de este departamento está asumiendo roles y responsabilidades de los subdirectores, pues está violando la ley. En la Dirección General de la Salud Ambiental, parte de la administración pública, se ha presentado un problema operativo. El director general ha asumido funciones y responsabilidades que por norma corresponden a los subdirectores de diferentes áreas. Pues este es un reactivo muy parecido, te lo dejamos aquí para que lo puedas analizar al ponerle pausa al video. Seguimos adelante. Son obviamente la explicación de los artículos, las fracciones, es muy técnico el examen, entonces bueno, para que te des una idea de cómo te puede venir, para que sepas de dónde viene la justificación, pues justamente el sustento de los reactivos, te los dejamos aquí de acuerdo a las leyes. Un reactivo sobre la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 3 de septiembre de 1999, Diario Oficial de la Federación, 6 del 10, 2021. En el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Cámara de Diputados ha tomado la decisión de posponer indefinidamente la discusión de una ley propuesta sin consultar con el resto de los miembros de la Cámara. Varios diputados han presentado una queja argumentando que esto viola sus derechos y el procedimiento parlamentario establecido. Según la ley orgánica ya mencionada, ¿cuál es la situación legal del presidente de la Cámara de Diputados? A. Según el artículo 68 de esta ley, el presidente de la Cámara de Diputados tiene el derecho de posponer indefinidamente la discusión de cualquier ley propuesta si considera necesario para el buen funcionamiento de la Cámara. B. De acuerdo al artículo 72 de esta ley, el presidente de la Cámara de Diputados le está violando, ya que las decisiones sobre el calendario y el orden del día deben tomarse en consulta con el resto de los miembros de la Cámara. O C. Según el artículo 76 de esta ley, puede posponer la discusión de una ley propuesta, pero solo se ha obtenido aprobación previa de la Junta de Coordinación Política. Respuesta correcta, B. Un reactivo sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 7 de junio del 2021. En un tribunal federal, el juez ha estado tomando decisiones judiciales sin proporcionar una justificación por escrito. Las partes involucradas en el caso han presentado una queja, argumentando que esto viola sus derechos a un juicio justo y transparente. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál es la situación legal del juez? A. Según el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el juez tiene derecho a tomar decisiones judiciales sin proporcionar una justificación por escrito. B. Según el artículo 84 de esta ley, el juez está violando la ley, ya que se requiere que todas las decisiones judiciales estén acompañadas de una justificación por escrito. O C. Según el artículo 87 de esta ley, el juez puede tomar decisiones judiciales sin proporcionar una justificación por escrito, pero pues es aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal. Respuesta B. Un reactivo sobre el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, del 14 de enero de 2008. En las últimas elecciones federales en México, un partido político ha realizado una campaña masiva a través de la radio y la televisión a nivel nacional, superando ampliamente los tiempos de transmisión establecidos por el Instituto Nacional Electoral INE. Algunos partidos de la oposición han presentado una queja argumentando que este exceso de tiempo de transmisión viola las reglas de equidad en la contienda electoral. Según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPE del 14 de enero de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿cuál es la situación legal del partido político en cuestión? Bien, recuerda que aunque esto ya está actualizado, tienes que leerlo también. Previamente en este mismo video ya habíamos visto reactivos del EJIPE, pero bueno, aquí estamos viendo un reactivo de COFIPE. Ten en cuenta que son referencias bibliográficas de Ceneval, así que tienes que saberlas. Entonces, en este caso, las opciones son A, B, C. Nos vamos a ir un poco más rápido. A, bueno, el partido político puede exceder los tiempos de transmisión. B, el partido político está violando la ley. O C, el partido puede exceder los tiempos solamente si el INE argumenta que esos tiempos extras son necesarios para responder a ataques injustificados de otros partidos políticos. Respuesta B. Entonces, de acuerdo al artículo 240 del entonces COFIPE, pues los tiempos de transmisión en la radio y la televisión para los partidos políticos están claramente estipulados y no pueden ser excedidos. Recuerda que esto ya está actualizado por la EJIPE. En las recientes elecciones federales en México, el partido X ha llevado a cabo una campaña en la radio y la televisión a una escala sin precedentes, superando ampliamente los límites de tiempo de transmisión establecidos por el INE. Este es un reactivo muy parecido. Te dejamos justamente que le pongas pausa al video para que lo analices. Te dejamos aquí las respuestas correctas y también la explicación. Área 1, Función Pública.
Reactivos con formato de completamiento. Reactivos sobre la Ley del Impuesto sobre la Renta del 11 de diciembre de 2013. Una empresa multinacional con operaciones en México ha estado utilizando una serie de maniobras financieras complejas para reducir significativamente su carga fiscal. Estas maniobras implican el uso de empresas subsidiarias en países con regímenes fiscales más favorables. Algunas autoridades fiscales mexicanas argumentan que esto constituye una forma de evasión fiscal. Según la ley ya indicada, la situación legal de la empresa es: 3 puntos. Recuerda que para este examen los reactivos de completamiento puede venir una rayita o 3 puntos y seguidos, dejando una idea incompleta para que la respondas con las opciones de respuesta que vienen a continuación. Y entonces dice A: según el artículo 179 de esta ley, la empresa puede utilizar cualquier método legal para minimizar su carga fiscal. B: artículo 176 de esta ley, la empresa está violando la ley. O C: el artículo 182 de esta ley, la empresa puede utilizar estas maniobras financieras, pero si se puede demostrar que las empresas subsidiarias en cuestión son entidades comerciales legítimas y no simplemente se utilizan para evitar pagar impuestos. Respuesta B. La empresa multinacional Lobotec, con operaciones significativas en México, ha estado utilizando una serie de maniobras financieras y estructuras legales intricadas para reducir considerablemente su obligación fiscal. Este es un reactivo muy parecido al anterior, te lo dejamos aquí para que le pongas pausa al video y lo puedas analizar poco a poco. Aquí las opciones de respuesta y la explicación. Un reactivo sobre el Código Federal de Procedimientos Civiles, del 24 de febrero de 1943, Diario Oficial de la Federación, 7 del 6 2021. Un grupo de personas indígenas de una comunidad remota en México ha presentado una demanda colectiva contra una gran empresa minera internacional. Afirman que la empresa ha contaminado su suministro de agua y ha degradado su tierra, violando sus derechos en un medio ambiente saludable y a mantener su modo de vida tradicional. Sin embargo, debido a la falta de acceso a la asistencia jurídica y a las barreras del idioma, han tenido dificultades para navegar por el sistema legal y llevar su caso a los tribunales. Con base en el código anterior, la situación legal de este grupo indígena es: A. Según el artículo 8, el grupo indígena tiene derecho a representarse a sí mismo en un juicio sin necesidad de asistencia legal. B. De acuerdo al artículo 21 de este código, el grupo indígena tiene derecho a buscar y recibir asistencia legal gratuita. Y C. Según el artículo 35 de este código, el grupo indígena no puede presentar una demanda colectiva. Cada miembro del grupo debe presentar su propia demanda individualmente. Respuesta B. Un reactivo sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, 5 de marzo de 2014, Diario Oficial de la Federación, 19/2/2021. Un adolescente que pertenece a una comunidad indígena en México ha sido detenido y acusado de robo. El adolescente y su familia no hablan español con fluidez y no tienen los recursos para contratar un abogado. Según testigos, el adolescente fue arrestado sin orden judicial y no se le informó sobre sus derechos durante el arresto. De acuerdo a este código, la situación legal que describe mejor la situación del adolescente es: A. Según el artículo 16 de este código, el adolescente no tiene derecho a un abogado ya que es menor de edad. B. De acuerdo con el artículo 20 de este código, el adolescente tiene derecho a un abogado de oficio y a un intérprete que pueda comunicarse con él y su familia en su lengua nativa. O C. Según el artículo 73 de este código, el adolescente y su familia deben contratar un abogado por su cuenta. El Estado no tiene la obligación de proporcionar un abogado de oficio ni un intérprete. Respuesta B. Un reactivo del Código Penal Federal, 14 de agosto de 1971, Diario Oficial de la Federación, 12/11/2021. Un ciudadano ha sido detenido por conducir a exceso de velocidad en una autopista federal. El ciudadano fue detenido a las 3 de la mañana, pero la notificación de la infracción le llegó por correo 3 semanas después del incidente. Alega que no fue notificado de la infracción en el momento de la detención y por tanto, según él, la multa no es válida. Según este código, la situación legal que describe mejor la situación del ciudadano es: A. De acuerdo al artículo 14 del Código Penal Federal, el ciudadano tiene razón. Si no fue notificado de la infracción en el momento de la detención, la multa no es válida. B. Según el artículo 21 de este código, el ciudadano tiene la obligación de respetar los límites de velocidad establecidos. El hecho de que no haya sido notificado en el momento de la infracción no invalida la multa. O C. Según el artículo 18 de este código, la multa es válida siempre y cuando la notificación de la infracción sea entregada en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la infracción. Respuesta C. Un conductor ha atropellado a un peatón en una calle de la ciudad y se ha dado a la fuga sin prestar ayuda a la víctima. Las cámaras de seguridad de la ciudad captaron la matrícula del vehículo, lo que permitió a la policía identificar al propietario. El conductor fue detenido en su casa 2 días después del incidente.
Según este código, la situación legal que describe mejor la situación del conductor es: A. Según el artículo 130 del Código Penal Federal, el conductor puede ser acusado de homicidio culposo si el peatón muere a causa de las heridas. La pena puede ser agravada por el hecho de que el conductor se dio a la fuga después del accidente. B. De acuerdo con el Código 20 del Código Penal Federal, si el conductor no estaba bajo la influencia del alcohol o drogas, no puede ser acusado de ningún delito, ya que el accidente fue un incidente fortuito. C. Según el artículo 287 del Código Penal Federal, el conductor solo puede ser acusado de dejar el lugar del accidente si hubo testigos que vieron claramente que él era el conductor en el momento del incidente. Respuesta A. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un reactivo sobre la ley agraria del 26 de febrero de 1992, Diario Oficial de la Federación, 8/3/2022. Un grupo de campesinos que pertenecen a un ejido ha descubierto que una empresa minera está explorando y extrayendo minerales en su territorio sin su consentimiento. La empresa sostiene que ha obtenido un permiso del gobierno federal y que, por lo tanto, tiene el derecho de operar en el territorio ejidal. Según esta ley, la situación legal de los campesinos y la empresa minera es: A. Según el artículo 27 de la Ley Agraria, la empresa minera tiene derecho de explorar y extraer minerales en cualquier territorio del país, siempre y cuando tenga un permiso del gobierno federal. B. De acuerdo con el artículo 75 de esta ley, los campesinos tienen el derecho de exigir que la empresa minera cese sus operaciones y se retire de su territorio, ya que no dieron su consentimiento para la explotación de los recursos minerales. Y C. Según el artículo 56 de la Ley Agraria, los campesinos no tienen ningún derecho sobre los recursos minerales que se encuentran en su territorio ejidal, ya que estos recursos son propiedad del Estado. Respuesta B. Un reactivo sobre la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 2 de abril de 2013, Diario Oficial de la Federación, 7/6/2021. Una mujer ha presentado una solicitud de amparo contra una resolución judicial que le niega la custodia de sus hijos a pesar de haber proporcionado pruebas contundentes de la incapacidad del padre para cuidarlos. La mujer alega que el juez encargado del caso tiene un sesgo de género y ha violado su derecho a un juicio justo. Según esta ley, la situación legal que describe mejor la situación de la mujer es: A. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Amparo, la mujer tiene el derecho de presentar una solicitud de amparo contra la resolución judicial. Sin embargo, la resolución solo puede ser revocada si se puede demostrar que el juez ha cometido un error de hecho o derecho. B. Según el artículo 16 de la Ley de Amparo, la mujer tiene el derecho de presentar una solicitud de amparo contra la resolución judicial. Sin embargo, la resolución solo puede ser revocada si se puede demostrar que el juez ha violado sus derechos humanos. O C. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Amparo, la mujer tiene el derecho de presentar una solicitud de amparo contra la resolución judicial. Sin embargo, la resolución solo puede ser revocada si se puede demostrar que el juez ha violado los principios de imparcialidad y de equidad. Respuesta B. Un reactivo sobre los órganos reguladores coordinados en materia energética, del 11 de agosto de 2014, Diario Oficial de la Federación, 20/5/2021. Un órgano regulador coordinado en materia energética, ORCME, ha emitido una resolución que permite a una empresa extranjera explotar y explorar un yacimiento petrolero en territorio nacional sin la necesidad de una licitación pública. Diversas organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la legalidad de esta resolución, argumentando que viola los principios de transparencia y competencia. Según la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética del 11 de agosto de 2014, la situación legal de la resolución emitida por el ORCME que describe mejor la situación es: A. De acuerdo con el artículo 5 de esta ley, los órganos reguladores tienen plena autonomía para emitir resoluciones y no están sujetos a ninguna autoridad, incluyendo el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. B. Según el artículo 28 de esta ley, los órganos reguladores deben seguir los principios de transparencia, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones, por lo que la resolución puede ser impugnada si se demuestra que viola estos principios. O C. De acuerdo con el artículo 12 de esta ley, los órganos reguladores pueden emitir resoluciones sin la necesidad de una licitación pública, siempre y cuando se cumplan las condiciones de equidad, eficiencia y sustentabilidad. Respuesta B. Un reactivo sobre la Ley Federal de Consulta Popular del 14 de marzo de 2014, Diario Oficial de la Federación, 19/5/2021. El gobierno federal ha propuesto realizar una consulta popular para decidir si se debería construir un aeropuerto internacional en una región ecológicamente sensible. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupaciones sobre la legalidad de esta consulta, argumentando que viola los principios de protección del medio ambiente. Según la ley federal ya indicada, la situación legal de la consulta popular es:
A. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Federal de Consulta Popular, el gobierno federal tiene plena autoridad para realizar consultas populares sobre cualquier tema, incluyendo la construcción de infraestructuras a gran escala. B. Según el artículo 35 de esta ley, pues las consultas populares no pueden ser utilizadas para decidir sobre cuestiones que afecten a los derechos humanos, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano. Y C. De acuerdo con el artículo 26 de esta ley, las consultas populares solo pueden ser realizadas para decidir sobre cuestiones de importancia nacional y la construcción de un aeropuerto internacional se considera una cuestión de importancia nacional. Respuesta B. Y es que según el artículo 35 de la Ley Federal de Consulta Popular, no podrán ser objeto de consulta popular los temas que afecten a los derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a un medio ambiente sano, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, si se demuestra que la construcción del aeropuerto puede causar daño ecológico significativo, la consulta propuesta puede ser considerada ilegal. Este caso muestra los límites del poder de las autoridades públicas y la importancia de respetar los derechos humanos y los principios de la legalidad y de protección del medio ambiente en todas las acciones del Estado. Un reactivo sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 4 de mayo de 2015, Diario Oficial de la Federación, 20 del 5 de 2021. Un periodista solicitó información a una entidad pública sobre la financiación de un proyecto de infraestructura reciente. Sin embargo, su solicitud fue negada, argumentando que la divulgación de dicha información podría poner en peligro la seguridad nacional. Basado en esta ley, la siguiente opción describe mejor la legalidad negativa de la entidad pública. A. Según el artículo 70 de esta ley, la entidad pública tiene la facultad de negar el acceso a la información si considera que puede poner en riesgo la seguridad nacional. B. De acuerdo con el artículo 113 de esta ley, toda la información en posesión de cualquier entidad pública es pública y debe ser accesible. O C. Según el artículo 16 de esta ley, el derecho a la información puede ser limitado si se considera que puede poner en peligro la seguridad nacional o la estabilidad económica del país, por lo que la respuesta correcta es la B. Según el artículo 113 de esta ley, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo federal, estatal o municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. Un reactivo sobre la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del 8 de octubre de 2003, Diario Oficial de la Federación, 18 del 1 de 2021. Una empresa de construcción ha sido sorprendida descargando desechos de construcción en un río local. Un servidor público local, que se encarga de supervisar y aplicar las leyes ambientales, es consciente de la situación, pero decide no actuar al respecto. Con base en esta ley, la siguiente opción describe mejor las responsabilidades de este servidor público. A. De acuerdo con el artículo 17 de esta ley, el servidor público no tiene ninguna obligación de actuar, ya que la gestión de los residuos es responsabilidad exclusiva de la empresa de construcción. B. Según el artículo 25 de la ley, el servidor público está obligado a informar sobre la situación a su superior inmediato, pero no tiene la obligación de tomar ninguna otra medida. O C. De acuerdo con el artículo 18, el servidor público tiene la obligación de tomar medidas inmediatas para detener las descargas de residuos y sancionar a la empresa de construcción. Respuesta C. Reactivos de principios de elección popular y función pública. Durante un proceso electoral, un candidato es acusado de utilizar recursos públicos para financiar su campaña. Basado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPE, ya comentamos previamente en el video por qué hablamos de COFIPE. Entonces, A. Según el artículo 41 de la Constitución y el 403 del COFIPE, los candidatos pueden usar recursos públicos limitados para sus campañas siempre que se informe al órgano electoral correspondiente. B. De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución y el 209 del COFIPE, los recursos públicos no pueden ser utilizados para influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos. O C. Conforme al artículo 105 de la Constitución y el 77 del COFIPE, la acusación no tiene fundamento, ya que los candidatos tienen permitido usar recursos públicos para sus campañas si se trata de una reelección. Respuesta B. Un reactivo sobre justicia internacional. El Estado mexicano ha sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura y la desaparición forzada de varios activistas políticos. Los mecanismos internos de justicia no han logrado abordar eficazmente estas violaciones. Según el derecho internacional y los tratados ratificados por México, la instancia de justicia internacional que serían competentes para conocer sobre estas violaciones es A. La Corte Internacional de Justicia, CIJ, con base en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional de Justicia. B. La Corte Penal Internacional, CPI, con base en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. O C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Respuesta C.
La explicación es que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las instancias competentes para conocer las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. México es parte de esta convención y eso le otorga a estas instancias jurisdicción sobre casos de este tipo en el país. La Corte Internacional de Justicia, CIJ, trata principalmente de controversias entre estados y no de violaciones de derechos humanos, mientras que la Corte Penal Internacional solo puede juzgar a individuos, no estados, y su jurisdicción se limita a los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Por lo tanto, aunque la Corte Penal Internacional podría potencialmente juzgar a individuos dentro del Estado mexicano por crímenes de esta naturaleza, no sería la principal instancia para abordar una violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado. Un reactivo acerca de determinar los procedimientos pertinentes contra las violaciones a derechos humanos, así como identificar el alcance y las diferencias del control de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad. Un grupo de ciudadanos mexicanos alega que una nueva ley estatal viola sus derechos humanos tal como están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Han decidido presentar un caso ante el sistema de justicia mexicano. Según la Constitución de México y su sistema legal, los procedimientos pertinentes y la relación entre el control de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad serán: a. Según el artículo 133 de la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte, solo se puede cuestionar la constitucionalidad de la ley y los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si se consideran inferiores a la Constitución. B. Según el artículo 1 de la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte, los ciudadanos deben presentar un recurso de amparo para iniciar un proceso de control de convencionalidad en el que los jueces verificarán la conformidad de la ley con los tratados internacionales. El control de constitucionalidad y legalidad es un proceso separado. O C. De acuerdo con el artículo 1 y el artículo 133 de la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte, los ciudadanos pueden impugnar la ley a través de un recurso de amparo. Los jueces deben aplicar el principio de control de convencionalidad ex officio, revisando la conformidad de la ley no solo con la Constitución, control de constitucionalidad, sino también con los tratados internacionales ratificados por México, control de convencionalidad. Respuesta C. Reactivos sobre facultades, competencias y límites de actuación de los entes públicos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de México decide emitir un decreto para aumentar el impuesto sobre la renta sin pasar por el Congreso. Este decreto se aplicaría a nivel nacional. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente opción describe con precisión las facultades, competencias y límites de actuación del presidente en esta situación. A. El presidente puede emitir el decreto sin el Congreso, ya que la Constitución le otorga la facultad de implementar y modificar leyes fiscales para satisfacer las necesidades del país. B. El presidente puede emitir el decreto, pero necesitará la aprobación del Congreso para implementar la nueva tasa de impuesto sobre la renta. O C. El presidente no tiene facultad de emitir un decreto que aumente el impuesto sobre la renta, ya que el poder de imponer y modificar impuestos reside en el Congreso según la Constitución. Respuesta C. La explicación es que según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción séptima, es el Congreso de la Unión que tiene la facultad exclusiva de imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. El presidente de México decide emitir un decreto para aumentar el impuesto sobre la renta y este cambio se implementaría solo en un estado específico, argumentando una necesidad extraordinaria de incrementar los recursos fiscales debido a una crisis regional. Además, el presidente solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, que implemente el decreto inmediatamente. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente opción describe mejor con precisión las facultades, competencias y límites de actuación del presidente y de la Secretaría en esta situación. A. El presidente puede emitir el decreto. B. Puede emitir el decreto, pero necesitaría la aprobación del Congreso para implementar la nueva tasa del impuesto sobre la renta. O C. Ni el presidente ni la Secretaría tienen la facultad de emitir e implementar un decreto que aumente el impuesto. Respuesta C. Puedes ponerle pausa al video para revisar con calma la explicación. Un reactivo sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 14 de junio de 2014, Diario Oficial de la Federación. Una empresa de telecomunicaciones desea implementar una nueva tecnología de Internet en una región específica de México, pero esta tecnología no está totalmente accesible para las personas con discapacidades visuales. De acuerdo a esta ley, la siguiente opción describe con precisión los derechos y obligaciones de la empresa y de las personas con discapacidades visuales.
A. La empresa puede implementar la nueva tecnología, ya que no está obligada a adaptarla a las necesidades específicas de las personas con discapacidades visuales. B. La empresa está obligada a adaptar la nueva tecnología a las necesidades de las personas con discapacidades visuales, siempre y cuando este grupo solicite dicha adaptación. O C. La empresa está obligada a garantizar que la nueva tecnología sea accesible para las personas con discapacidades visuales desde su implementación, sin necesidad de que este grupo solicite específicamente dicha aprobación. Respuesta C. Un reactivo sobre la Ley Orgánica de Administración Pública Federal del 29 de diciembre de 1976. Supón que el gobierno federal mexicano decide implementar un nuevo programa social dirigido a mejorar la educación en comunidades rurales. Sin embargo, en la implementación inicial, el programa no incluye a las comunidades indígenas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad educativa. La siguiente opción describe con mayor precisión las obligaciones del gobierno en este caso. A. El gobierno puede continuar con la implementación del programa sin incluir a las comunidades indígenas, siempre que se justifique que el programa no es relevante para estas comunidades. B. El gobierno está obligado a incluir a las comunidades indígenas solo si estas comunidades solicitan explícitamente ser incluidas en el programa. O C. El gobierno está obligado a garantizar que el programa sea accesible para las comunidades indígenas desde su implementación, sin necesidad de que estas comunidades soliciten específicamente ser incluidas. Bien, te dejamos justamente este reactivo para que lo puedas responder con base a lo que hemos estudiado. Un reactivo sobre facultades, competencias y límites de actuación de los entes públicos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un gobernador del estado de Michoacán ha decidido que quiere cambiar la forma en que las escuelas públicas son financiadas en su estado, introduciendo un nuevo modelo de financiamiento. Bajo el nuevo modelo, cada escuela recibiría fondos basados en un número de estudiantes que asisten en lugar de recibir una asignación general. Sin embargo, algunos han argumentado que este cambio está más allá de la competencia del gobernador. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la propuesta hecha se puede concluir que A. El gobernador tiene la autoridad total para cambiar la forma en que se financian las escuelas en su estado, ya que las escuelas son una competencia estatal. B. El gobernador no tiene autoridad para cambiar la forma en que se financian las escuelas en su estado, ya que la educación es una competencia federal. O C. El gobernador puede proponer el cambio, pero debe ser aprobado por el Congreso Estatal y el Secretario de Educación Pública. Respuesta C. El exgobernador de una entidad federativa, quien terminó su mandato hace 6 meses, es acusado ante la Cámara de Diputados por haber incurrido en omisiones que perjudicaron el buen despacho de los intereses públicos fundamentales durante su gestión. Después de seguirse el procedimiento correspondiente, se determina enviar el caso ante la Cámara de Senadores. La función que realiza la Cámara de Diputados al repetirlo a la Cámara de Senadores es A. Legislativa, B. Judicial o C. Administrativa. Respuesta B. Judicial. La explicación es que en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título cuarto, capítulo segundo, la función que realiza la Cámara de Diputados al remitir el caso a la de senadores es de carácter judicial. En este contexto, los diputados actúan como una especie de gran jurado que actúa o que acusa a funcionarios de alto nivel por conductas graves en el ejercicio de sus funciones, y esto lo estipula el artículo 110. Una vez que se presenta la acusación, es la Cámara de Senadores la que se encarga de seguir el juicio y, en su caso, de sancionar al funcionario acusado, artículo 111. Así, aunque ambas cámaras tienen funciones legislativas y administrativas, en este contexto específico están ejerciendo una función judicial. El gobernador de Michoacán ha decidido cambiar la forma en que las escuelas públicas son financiadas en su estado. Bien, este es un reactivo muy parecido al que vimos previamente. Te dejamos justamente este reactivo para que lo puedas responder. Aquí viene la explicación. El presidente municipal de Guadalajara ha decidido construir una planta de tratamiento de agua en su municipio para mejorar la calidad de la misma. Para financiar este proyecto, el presidente municipal planea imponer un impuesto adicional a los ciudadanos. Algunos han argumentado que este cambio está más allá de la competencia del presidente municipal. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la situación legal de la propuesta del presidente municipal es que A. El presidente municipal tiene plena autoridad para construir la planta de tratamiento y para imponer el impuesto adicional conforme al artículo 115. B. El presidente municipal no tiene la autoridad de imponer un impuesto adicional. O C. El presidente municipal puede proponer la construcción de la planta de tratamiento, pero la imposición de un nuevo impuesto debe ser aprobada por el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados conforme a los artículos 115 y 73 de la Constitución. Respuesta C. La presidenta municipal de Monterrey ha decidido establecer una nueva policía municipal para combatir el crimen de su localidad. Para financiar esta nueva fuerza policial, la presidenta municipal planea aumentar los impuestos a los bienes inmuebles. Sin embargo, algunos ciudadanos han argumentado que este cambio está más allá de la competencia de la presidenta municipal. Según la Constitución Política
A. La presidenta municipal tiene plena autoridad para crear la nueva fuerza policial. B. La presidenta municipal no tiene autoridad para aumentar los impuestos a los bienes inmuebles. O C. La presidenta municipal puede proponer la creación de la nueva fuerza policial, pero el aumento de los impuestos a los bienes debe ser aprobado por el Congreso. Bien, es un reactivo muy parecido a los que ya vimos previamente, así que la respuesta correcta es la A. Vemos aquí que, según el artículo 115 de la Constitución, los municipios tienen autonomía para gestionar su administración y finanzas. Esto incluye la capacidad para crear fuerzas de policía municipales y la potestad de establecer contribuciones locales, entre las cuales se encuentran los impuestos a los bienes inmuebles. Así, la presidenta tiene la facultad para tanto establecer la nueva fuerza policial como para incrementar los impuestos a los bienes inmuebles sin la necesidad de la aprobación del Congreso, del Estado o la Cámara de Diputados, pero obviamente es en este contexto tan particular. Se presenta ante la Cámara de Diputados un caso en el que un secretario de Estado es acusado de corrupción durante su gestión. Tras haber realizado las investigaciones correspondientes, la Cámara de Diputados concluye que existen pruebas suficientes para proceder contra el funcionario y decide enviar el caso a la Cámara de Senadores. La función que realiza la Cámara de Diputados al enviar el caso a la de Senadores es A. Legislativa, B. Administrativa, C. Judicial. Respuesta C. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Se tiene la sospecha de que un juez federal ha cometido actos de corrupción. Tras una rigurosa investigación, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha recabado suficiente evidencia que podría resultar en un juicio político. Según los procedimientos constitucionales, deciden remitir el caso a la Cámara de Senadores. El rol que desempeña la Cámara de Diputados es A. Legislativa, B. de supervisión, C. Judicial. Respuesta C. Judicial. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un funcionario público federal de alto rango es sospechoso de actuar en contra de los intereses públicos, favoreciendo a ciertas corporaciones a cambio de sobornos. Tras una investigación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se han recolectado suficientes pruebas que apuntan a su culpabilidad. El caso se presenta ante la Cámara de Diputados, quienes deciden que hay suficiente evidencia para proceder. El caso es enviado a la Cámara de Senadores para su procesamiento. La función que ejerce la Cámara de Diputados es legislativa, administrativa o judicial. Respuesta C. Judicial. Bien, tenemos 5 reactivos adicionales que puedes ver en este momento. Ponle pausa al video para que los analices con calma. Son muy parecidos a los que vimos previamente para pasar a analizar en este momento ya el área de litigio. Entonces, ponle pausa al video. Justamente viene aquí el reactivo. La explicación la encuentras aquí abajo y vamos a seguir adelante. Te dejamos justamente estos reactivos para que los puedas analizar con calma al ponerle pausa al video.